Hacer un resumen sobre la práctica número 1, que es potencial de acción de un nervio. Para poder entender el potencial de acción de un nervio tenemos que entender primero a qué se refiere con el tema de potencial, y lo que está subyacente es el mecanismo de transporte a través de la membrana plasmática. Entonces esos dos temas son los que vamos a ver antes de ver el tema de potencial de acción. Bien, entonces, ¿a qué hace referencia el término potencial? El término potencial hace referencia al transporte de cargas, sean positivas o negativas, de un lado hacia otro lado. En el caso de la célula estamos hablando de un lado de la membrana a otro lado de la membrana. Por eso se llama potencial de membrana. Se supone de membrana plasmática. Bien, entonces estamos hablando de que hay iones que se van a transportar de un lugar a otro. Bien, pero vamos a entender de dónde vienen estos iones, ¿no? ¿De dónde son estos iones, estos aniones o estos cationes? ¿De dónde vienen? Bueno, recuerdan ustedes que en la clase les hablaron sobre el medio interno, también llamado compartimento extracelular. Bueno, tenía algunas características. Una de ellas era que tenía compartimientos, ¿no? El cuerpo tenía compartimientos, y el compartimento llamado medio interno o extracelular era también el lugar en donde compartían todas las células, el lugar como el pequeño ambiente que tenían todas nuestras células, ¿no? También estaba el compartimento intracelular, ¿no? Que es donde tenían todas las células, donde estaban todas las células, el contenido de todas las células. Después hablaron sobre el volumen de este compartimento, tiene ciertos volúmenes de agua, y hablaron también de unas sustancias que se llaman electrolitos, que son iones cargados, ¿no? O sea, iones, mejor dicho, iones o moléculas cargadas que están disueltas en el agua de estos compartimentos. Bien, entonces estamos hablando de estos electrolitos que se van a movilizar de un lado a otro de la membrana. Pero para que pase eso, significa que los electrolitos tienen que atravesar la membrana plasmática. Entonces vamos a hablar cómo están distribuidos en los compartimientos, cómo ocurre ese transporte entre compartimientos. Entonces tenemos aquí un rectángulo que hace referencia a todo nuestro cuerpo. Tenemos que este sería el compartimento extracelular, que está a su vez, este es el compartimento extracelular, también llamado medio interno, y esto sería el intracelular. El extracelular a su vez está dividido en el intersticial y en el intravascular. Para que ustedes entiendan de dónde ocurre el término de potencial, vamos a ver lo siguiente. Yo les dije que a nivel de entre el compartimento intersticial y el intravascular va a haber una barrera. Esta barrera va a ser el endotelio, ¿sí? En cambio, a nivel entre el compartimento intersticial y el intravascular existe una barrera, y esa barrera se llama membrana plasmática, ¿no? Membrana plasmática. Entonces, es esta membrana plasmática la que tienen que atravesar los iones para generar un potencial. O sea, una partícula cargada, que le vamos a poner otro color, una partícula cargada, sea positiva o sea negativa, tendría que atravesar esta membrana plasmática. Pero como ustedes recuerdan, la membrana plasmática no solamente tiene fosfolípidos, también tiene unas proteínas integrales. Muchas de ellas desempeñan varias funciones, entre ellas el transporte. Bien, entonces eso es lo que quiero primero que quede claro. Que el término potencial es de referencia al transporte, entonces, a través de la membrana plasmática. Y para que ocurra eso, tiene que haber mecanismo de transporte a través de la membrana plasmática. Entonces vamos a hablar de los
mecanismo de transporte son los mecanismos de transporte en la membrana plasmática. Son de dos tipos, ¿no? Uno que son con modificación de la membrana plasmática, por ejemplo la exocitosis, la endocitosis y sus variantes, ¿no? Pinocitosis, fagocitosis, transitosis, y las otras que son los mecanismos de transporte a través de la membrana plasmática, que son cuatro, ¿no? Una que es la difusión simple, difusión facilitada, transporte activo, o transporte activo primario o transporte activo secundario. Entonces esos son los cuatro tipos de mecanismos de transporte a través de la membrana. ¿Cuáles de ellos están involucrados en el potencial de acción? Ahorita vamos a ver. Bien, habíamos dicho, que los mecanismos de transporte entonces son cuatro, y vamos a dibujar aquí la membrana plasmática. Vamos a dibujar la membrana plasmática al toque nada más. Damos cuenta del tiempo. Vamos a poner aquí. Bien, entonces esta es la bicapa de fosfolípidos. Bien. Es una bicapa de fosfolípidos. Bien, entonces entre ellos existen unas proteínas de transporte. Bueno, existen varias proteínas que tienen varias funciones, pero por ahora quisiera que les entiendan más ciertas proteínas transportadoras, que son tipo proteínas integrales, que son de varios tipos y tienen especificidades y mecanismos, para que entiendan los cuatro tipos de transporte. Entonces tenemos la difusión simple, que es un mecanismo de transporte que ocurre a través de la bicapa de fosfolípidos, quienes pueden atravesar partículas que son muy pequeñas, las más pequeñas de todas, que son liposolubles, que no tienen carga, no cargadas, y que hay un gradiente de concentración para transportar, ¿no? El gradiente de concentración es lo que sería el extracelular y el intracelular. ¿Bien? Entonces, partículas pequeñas, liposolubles no cargadas, gradientes de concentración. Partículas no cargadas quiere decir que los iones no pasan por difusión simple. Bien, el otro tipo de mecanismo de transporte es la difusión facilitada, que bueno, es parecida a la difusión porque necesita un gradiente de concentración entre ambos de la sustancia, no entre ambos espacios, que se pueden transportar aquí moléculas que son hidrosolubles o liposolubles, pueden pasar todas, pueden pasar partículas cargadas, ojo, ¿eh? Entonces los iones podrían pasar por difusión facilitada. Entonces, pero la difusión facilitada necesita unas proteínas de transporte. Bien, luego aquí tenemos el transporte activo primario. El transporte activo primario, que es un tipo de transporte el cual necesita, bueno, aquí en la difusión facilitada, necesita una proteína, no puede haber difusión facilitada a través de la bicapa de fosfolípidos. En realidad, solamente hay un transporte que se hace a través de la bicapa de fosfolípidos, los demás se hacen utilizando proteínas de transporte. Entonces, el transporte activo primario necesita unas proteínas que se llaman bombas. Ocurre a través en contra del gradiente de concentración, o sea, no necesita gradiente de concentración. Transporta iones también, ¿sí? Pero el hecho que transporte iones no lo hace para que se movilicen por las necesidades funcionales de las células, o sea, para, por ejemplo, transportar, para ingresar nutrientes, sino porque le da el sustento y la energía para que ocurra todo eso. Y eso quiero que les quede bien claro. Sin el transporte activo primario, muchos procesos que tiene la célula no se podrían dar. Son muy importantes. Por ejemplo, todas las células tienen
bombas, sobre todo bombas de potasio, todas, si no tuvieran eso no podrían realizar sus demás funciones. Entonces no confundan esto que está relacionado solamente al potencial de acción, ¿no? O sea, esto lo tienen todas, incluyendo las no excitables también. Pero las excitables también lo tienen, ¿no? Pero no es el sustento del potencial de acción, o sea, no es porque ocurre, ¿no? Bien. Entonces, y lo más importante de esto es que ellos generan una, un desequilibrio químico y eléctrico. Sobre todo la bomba de sodio potasio TPasa, ¿no? Que es lo que vamos a ver en el video. Entonces, ¿qué hace la bomba de sodio potasio TPasa? Es un tipo de transporte activo primario. La bomba de sodio potasio ATPasa. Es una bomba que sirve, bueno, que está en todas nuestras células, y lo que hace esta bomba es genera un desequilibrio químico para que haya más iones sodio fuera de la célula que dentro de la célula, y para que haya más iones potasio dentro que fuera de la célula. Entonces es importante porque al haber más sodio fuera de la célula hace que el sodio quiera entrar. O sea, si es que por algún lado se le abre una compuerta, el ion sodio va a entrar. Y otro es que genera un desequilibrio para el ion potasio, haciendo que si hubiera cualquier compuerta, el ion potasio quiera salir. Entonces vamos a ver que el transporte activo secundario se va a valer de este desequilibrio químico, ¿no? Entonces el transporte activo primario sería eso. Vamos a ver el transporte activo secundario. El transporte activo secundario entonces requiere un gradiente de iones sodio que ha sido creado por el transporte activo primario. Va a movilizar partículas de diferentes características, pueden ser cargadas o no cargadas. Lo va a hacer aprovechando el gradiente de concentración también de esa sustancia, de la otra sustancia transportada, ¿no? De la segunda sustancia transportada. Y es activo porque no podría ocurrir esto si no ocurriera eso. Entonces hay dos tipos de transporte activo secundario. Transporte activo secundario. Entonces habíamos dicho que la bomba de sodio potasio genera un desequilibrio químico, ¿no? Entonces, por ejemplo, aquí hay un transportador de sodio con glucosa, por ejemplo. Como hay más sodio fuera, lo que hace es aprovecha que ingrese el sodio, porque permite que ingrese, y aprovechando esa fuerza puede ingresar una molécula de glucosa. Es un transportador de sodio y glucosa, y este mecanismo se le llama el cotransporte. Existe otro tipo de proteínas que, por ejemplo, puede aprovechar que ingrese el sodio, porque hay más sodio fuera, ¿no? Ingresa el sodio y puede aprovechar para sacar una sustancia. Por ejemplo, puede sacar un ion cloro, ¿no? Entonces este es un transporte en sentido contrario, se le llama contratransporte. Este no ocurriría, ninguno de los dos, si no hubiera un gradiente de sodio creado por la bomba de sodio potasio. ¿Está bien? Bien, entonces a lo que nos lleva aquí esto es que por dónde se van a transportar los iones. Los iones se pueden transportar por difusión facilitada, por transporte activo primario y transporte activo secundario. No todos, ¿no? Este ion sodio nada más. Pero la mayoría de iones que tienen que ver con potencial de membrana se transportan por difusión facilitada utilizando unas proteínas transportadoras que se llaman canales iónicos. Dentro de las proteínas de transporte existen varios tipos de proteínas de transporte. Unas son los poros, otras son los canales, otros son los transportadores
y otras son las bombas. Entonces de los transportadores hay los carriles propiamente dichos y hay los transportadores, como por ejemplo el sodio, glucosa. Y los carriles son para difusión facilitada nomás, y los canales son que básicamente transportan iones, ¿no? Entonces tenemos que los iones se transportan por canales a través de difusión facilitada. Bien, por eso es importante que ustedes recuerden este asunto. Bien, entonces quiere decir que las cargas van a pasar a través de canales iónicos. Entonces van a ser iones, o sea, canales iónicos específicos, ¿no? No van a pasar a través de la bicapa de fosfolípidos, sino a través de iones, de canales iónicos, perdón. Ahora, ¿cuántos tipos de canales iónicos hay? Les iba a hablar. ¿Cuántos tipos de canales iónicos hay? Canales iónicos hay activados por voltaje, activados mecánicamente, y canales iónicos activados por ligando. ¿Quién es un ligando? Por ejemplo, un neurotransmisor es un ligando. Entonces, bien. Entonces, ¿qué tiene que ver ahora los potenciales de acción y el nervio? ¿Cómo es que es el potencial de acción de un nervio? Vamos a dibujar una neurona. Este sería su soma, su cono axónico. Y aquí viéndolo desde delante, ¿no? Veríamos que hacia lo lejos está el soma. Veríamos que acá se acerca el axón, ¿no? Entonces, el potencial de acción significa una variación de potencial de membrana que se origina en el cono axónico. Pero ¿qué es lo que va a ocurrir entonces? ¿Qué es lo que ocurrirá realmente? Lo que va a pasar va a variar el potencial de membrana. Pero ¿cómo va a variar el potencial de membrana? ¿Por qué va a variar el potencial de membrana? Porque en toda la membrana plasmática que forma el axón existen canales iónicos activados por voltaje. O sea, hay canales iónicos activados por voltaje. Específicamente, ¿por qué? Por despolarización. Y estos canales iónicos son de dos tipos: canales iónicos de sodio activados por voltaje, canales iónicos de potasio activados por voltaje. Entonces son dos canales iónicos. ¿Qué van a permitir cada uno de ellos? Cuando se abren los canales iónicos de sodio, van a permitir que el sodio ingrese a la célula. Y al ingresar el sodio ingresa una carga positiva, es decir, despolariza. Y esa despolarización abre otros canales que favorecen que se despolarice. Y así. Entonces, se abren en cadena como el dominó, van a ingresar más canales iónicos, se abren más canales iónicos para el sodio, entonces ingresa el sodio y al ingresar ingresa una carga positiva. ¿Ven? Posteriormente, si bien es cierto, al mismo momento se han activado los canales iónicos de potasio, que también son activados por voltaje, ¿sí? Ellos se van a activar un poco luego, después, y que van a permitir la salida de una carga positiva, o sea, la salida de un ion potasio. ¿Qué pasa cuando sale el ion potasio? De nuevo se restaura la carga negativa dentro. ¿Sí? ¿Me entienden? ¿Recuerdan ustedes que antes de que ocurra eso está ligeramente cargado negativamente? Eso por la bomba de potasio. Cuando ocurre un potencial de acción se abren estos canales iónicos de sodio o de potasio. Y lo que hacen es generan las fases del potencial de acción, que está en el potencial de membrana en reposo, menos 70 milivoltios. Cuando ocurre un estímulo y pasa el umbral, se genera la primera fase, que se llama la fase de despolarización, en donde se abren los canales iónicos de sodio, ingresa el ion sodio, por eso que se va hacia lo positivo, y luego se van empezando a activar los canales iónicos de potasio, que sería la segunda fase de repolarización, incluso baja por debajo del potencial de membrana de reposo, y entra en la tercera fase, que se llama la fase de hiperpolarización, para finalmente terminar en el reposo. Entonces el potencial de acción tiene tres fases: la despolarización, la repolarización y la hiperpolarización. La despolarización ingresan iones sodio hacia la célula. La repolarización salen iones potasio de la célula, y en la hiperpolarización también salen iones potasio de la célula. Entonces ya han entendido que el potencial de acción entonces es una variación del transporte de tanto de iones sodio como potasio,
debido justamente a la generación de una variación de potencia en la membrana en el cono axónico que se va a transmitir en el sentido del cono axónico hacia el terminal axónico. Y esto va a ocurrir porque existen canales iónicos de sodio y potasio. Bien, eso sería todo. Chévere.